Academy. Hola a todos y todas. Les doy la bienvenida al segundo día de Educación X, el ciclo de seminarios web organizado por Academy, el núcleo de innovación y formación continua del Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel. Yo soy Cristina Montesinos. Soy la fundadora de Mara Media, una empresa de producción de podcast. Primero que todo, les quiero dar las gracias a todos los que se conectaron y nos acompañan hoy a través de YouTube y a todos los que se conectaron ayer también. Tuvimos un día increíble. Dimos el inicio al evento junto a Aldo Siri. Tuvimos una tremenda conversación sobre el futuro del trabajo, sobre las capacidades y habilidades que hay que desarrollar. Les recomiendo que la vean si no se pudieron conectar y bueno, que la vean otra vez si quieren. De verdad estuvo muy buena, muy llena de datos y de una presentación muy interesante. Bien, antes de comenzar el día de hoy, les quiero contar un par de cosas. Primero, recuerden enviarnos sus preguntas por el chat de YouTube. El equipo las va recopilando y me las hace llegar para que yo las integre en la conversación, aunque no siempre nos da tiempo para todo. Si asisten a los 3 días del evento, les haremos llegar un certificado de asistencia. Así que asegúrense de llenar un formulario que el equipo está dejando en el chat de YouTube en este momento. Y por último, este seminario otorga créditos convalidables con módulos electivos para los diplomados de gestión organizacional que ofrece Academy. Si quieren conocer más sobre estos diplomados, visiten www.xacademy.com. Bien, ya estamos listos para comenzar con la conversación de hoy. Mi invitada es Romina Ranea y vamos a estar hablando sobre las tendencias futuras del trabajo. Primero les quiero contar un poco sobre Romy. Ella es argentina, mendocina, y lleva 5 años viviendo acá en Chile. De formación, Romina es MBA, licenciada en Recursos Humanos, pero además es coach ontológico y coach generativo organizacional. Hoy en día, ella se desempeña como subgerente de desarrollo de negocios y áreas corporativas dentro de la gerencia de recursos humanos en Cementos Polpaico. Ella siempre se ha dedicado al área de recursos humanos en distintos roles y de distintas industrias. Por eso la invitamos hoy para acá. Y de hecho, también aprovecho de contarles que Romina participó en nuestro podcast, en el podcast de Academy, llamado Líderes 4.0, Transformadores del Futuro. Así que les recomiendo que lo escuchen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Agradezco también a la gente de Academy por invitarme a este espacio y bueno, poder compartir y hablar de distintos temas que son de mi interés también. Claro que sí. Romy, te pido que para que comencemos, me respondas una pregunta que le pregunté a Aldo ayer y que también le voy a preguntar a María Jesús mañana. Danos una mirada general de qué ha pasado durante la pandemia. ¿Cómo cambió el mundo que conocemos según Romina Ranea? Bien, perfecto. Mira, ayer escuchaba, bueno, cuando habías estado hablando con Aldo y creo que las experiencias son bastante parecidas y me puse a recordar también, me acordaba de ese video de que salió, creo que era en la BBC, de un hombre que estaba dando un reportaje súper serio y aparecieron los niñitos en la sala, la nana que sacaban los niños. Bueno, eso para mí fue hace 4 años. Y al final hoy quedó como un ícono, o sea, yo creo que hoy todo el tiempo es algo que vivimos. Finalmente nosotros la pandemia hizo que invadiéramos de alguna manera nuestras casas, los espacios de los niños y de ahí, digamos, empezar a transformar la forma de trabajar. Desde mi perspectiva, sí, dale. No, perdón, te iba a decir, claro que sí. Desde mi perspectiva, creo que la pandemia nos hizo tener un cambio de foco, o sea, de nuevo como creo que vino a decantar temas que se venían como hablando, que se venían impulsando, digamos, se venía impulsando el tema del trabajo home office o híbrido, y de alguna manera la pandemia empujó esto, el trabajo a distancia también, o sea, gente que pudiera trabajar en otros países. Creo que la pandemia yo la veo, si bien obviamente tiene un tremendo arrastre en términos de efectos económicos, de que afectó a muchos negocios, gente que quedó sin trabajo, temas de salud, personas que han perdido su vida, familiares y demás. Creo que igual en el término organizacional también planteó mucho desafío porque impulsó temas que veníamos viendo. Entonces, de alguna manera, ahí creo que cambiamos el foco, si bien el objetivo obviamente como negocio es siempre seguir mirando la rentabilidad, también de nuevo puso en elevación otras variables que tienen que ver con la tecnología, que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con el balance, digamos, justamente de la vida entre el trabajo y la vida personal.
Entonces, Sí. de nuevo también creo que aparece ahí el tema del propósito, o sea, yo creo que en este camino mucha gente también empezó a cuestionar, digamos, sobre su trabajo, sobre el tiempo que le estaban dedicando. Hay gente que se encontró con sus niños, disfrutando con sus niños, con queriendo ser padres presentes. Entonces, finalmente creo que fue como, por eso digo, para mí creo que fue romper paradigmas, oportunidades y desafiar no solo desde lo tecnológico y poder lograr la continuidad operacional o seguir trabajando en la casa, sino más bien empezar a pensar en el cómo. O sea, hoy en día creo que si vemos la mayoría de las empresas, lo he estado viendo como en LinkedIn y me lo pasan todas las semanas distintas personas de la organización, como empresas que han empezado a trabajar 4 días a la semana, empresas que están generando acciones, por ejemplo, de iniciar el día más tarde porque justamente los papás a primera hora parten conectando a los niños a las clases, generando también más cercanía entre las personas, o sea, valorando el vínculo. Creo que antes quizás nos veíamos en la oficina y de alguna manera, bueno, ocurría lo que ocurría, y hoy extrañamos ese espacio, entonces también estamos generando como desayunos, café y distintas cosas como para volver a encontrarnos. Entonces, desde ese escenario yo creo que por eso, si lo tengo que resumir, yo lo veo como oportunidad y que al final viene a poner de nuevo en valor cosas que veníamos discutiendo desde equilibrio, el foco en las personas y bueno, obvio la rentabilidad del negocio. Claro, me encanta, sí. O sea, sin duda fue un cambio de paradigmas, nos puso el mundo patas para arriba. Y claro, lo que tú comentabas, se hicieron muchos cambios, pero como a la fuerza, como no había opción, o sea, no había opción de que fueras a trabajar a la oficina y hacer el home office, ¿no? Entonces, ahora te quiero preguntar un poco, quiero hablar de estas empresas que han tenido que desarrollar áreas que antes quizás no estaban muy desarrolladas. O sea, lo veo de una con el tema de logística, por ejemplo. Quizás hasta hace un tiempo el e-commerce, la entrega, lo que hemos visto, los retrasos en delivery, todas esas cosas. Y hablando de logística más grande, bodegas, transporte, son cambios enormes y que, bueno, ya vinieron para quedarse porque el consumidor cambió. ¿Cómo Exacto. crees tú que deben actuar las empresas para mantenerse vigentes? Tomando un Mira, poquito este contexto. yo creo que a mí, yo tuve la experiencia en Argentina de trabajar en una organización, en una clínica que nosotros impulsamos junto a Cisco, el tema de la telemedicina. Entonces pasé por Oh, me esa encanta. experiencia hace como 5 o 6 años atrás, y fue muy rica porque, bueno, ahí veíamos con la gente de Cisco en distintas partes del mundo lo que se estaba haciendo. Esto era con la tecnología de la inmersión, es decir, generar salas que fueran iguales de modo tal que las personas percibieran lo mínimo posible que estaban en salas distintas. Y Wow. nosotros incorporamos esa tecnología a la oftalmología. Entonces hoy en día, de hecho, esa clínica trabaja, digamos, teniendo consultas a distancia todo el tiempo, y tuvimos que adaptar, por ejemplo, los equipos oftalmológicos para funcionar con esa tecnología. Y acá creo que viene un espacio también en respuesta a lo que vos decías. El tema es cómo uno empieza a adaptar la formación de los colaboradores, los perfiles de las personas. Nosotros en ese camino, por ejemplo, normalmente usábamos como auxiliar del oftalmólogo un técnico en oftalmología, un optómetra, y ahí empezamos a romper muchos paradigmas, porque empiezan a haber temas legales, por ejemplo, cuando empezamos a hacer este trabajo, el técnico tenía que pasar a ser un símil oftalmólogo, porque finalmente él iba a estar en una sala, él recibía al paciente, por lo cual ya estábamos rompiendo algunos paradigmas de cómo el técnico se metía en un ámbito de médico. Claro. Y empezamos ahí a adaptar, a tener esas conversaciones también con asociaciones, con entidades educativas. Bueno, ahí empiezan, digamos, las rigideces que uno se encuentra de no salir del status quo. Entonces, creo que el desafío ahí también es ir construyendo en esto de lo que nos plantea la transformación, ir construyendo con otros entes que son súper importantes, como en este caso tiene que ver con las entidades de formación, entidades educativas, para que abran esas carreras. Yo de hecho me acuerdo, en aquel momento tuve muchas conversaciones con universidades de Buenos Aires, universidades de Mendoza, para decirle, a ver, yo si vos me abrís la carrera voy a tener tantas personas trabajando en esto, entonces Exacto. construyámosla juntos, yo te pongo mis médicos que pueden formar, porque de hecho nosotros formamos a la gente en eso, ¿no? Entonces, pero fue muy difícil. Entonces, bueno, creo que por eso, desde ahí, yo tuve esta experiencia hace como 6 años atrás, fue muy rica y rescato de ahí esto de si voy a hacer algo también, cómo sumo a agentes que son súper claves
la empresa pueda avanzar y también generar cambios en el entorno, como en este caso la educación, como leyes que están asociadas, digamos, a restricciones que te ponen en ciertos negocios. Entonces, para mí, de la mano con eso, los desafíos vienen un poco por ese lado. También, bueno, siempre entendiendo, partiendo desde conocer el cliente, ¿no? Entender qué es lo que valora el cliente, estar cerca del cliente, cómo va cambiando el comportamiento, ¿no?, del cliente, y en base a eso cómo nos vamos ajustando. Nosotros bueno, yo trabajo en Polpaico de hace como un año atrás, creo que fue, ya no sé, por la pandemia, 2 años. Todo es muy raro, sí. El Sí, tiempo cambió. hicimos como un prototipo de innovación para entregar soluciones adicionales, por ejemplo, a los maestros. Nosotros vendemos Ok. sacos de cemento, pero bueno, efectivamente queríamos ir más allá y ver qué oportunidades por ahí podíamos desarrollar. Y fue muy bueno porque en una de las partes como de este prototipo de innovación consiste como en traer a los maestros a la mesa. Nosotros primero teníamos la discusión de quién era el maestro, qué le gusta, hacia dónde crece, qué Perdón, tecnologías cuando te utiliza. refieres a maestro, ¿te refieres al gasfitter, a la persona? Operario que Ok. usa el cemento y que hace la construcción. Ah, ¿Sí? ya, perfecto. Ok. El maestro. Entonces, para nosotros el cliente fue el que elige qué saco de cemento comprar. Entonces, en definitiva, en ese momento nosotros teníamos claro, primero uno dibuja el personaje y dice qué es lo que le gusta, qué es lo que elige, qué tecnología utiliza, hacia dónde se está moviendo, en qué, incluso cómo se mueve, y después nos sentamos con ellos y fue súper novedoso lo que encontramos, porque nos encontramos no un operador o no una persona que está construyendo, sino nos encontramos empresarios, mini empresarios. Entonces Claro. desde ahí se abre como, ok, ¿y qué necesita este mini empresario para que yo sea un partner de él y finalmente me elija, no porque le va a entregar solo el saco de cemento, sino porque le voy a entregar otras soluciones adicionales? Entonces creo que por eso, de nuevo, es como entender muy bien quién es mi cliente, cuáles son sus comportamientos, cómo está avanzando, digamos, él dentro de este mundo que va cambiando, y desde ahí ir generando con ellos soluciones, ¿sí? Por otro lado, creo que es importante la mirada colaborativa, o sea, creo que también esto ya hoy, no sé, no lo discutiría más, yo todo el tiempo me gusta hacer benchmark con otras personas, intercambiar experiencias de lo que estamos haciendo nosotros, ver lo que están haciendo otros, porque creo que hay muchas cosas que ya están creadas, que se han inventado y que finalmente no depende solamente de la industria en la que uno está, sino de otras industrias, y poder absorber eso y ver cómo lo aplico a mi organización. Entonces, finalmente ahí aparece como un mundo más rico y colaborativo, creo yo, cuando empezamos como a intercambiar experiencias, ver qué se está haciendo en otros lados y cómo en otros lados resolvieron ciertos problemas. A veces los problemas son más o menos comunes, nada más que se ven de forma distinta dependiendo, ¿no?, la industria. Claro. ¿Sí? Y Me lo otro encanta. que, Ah, sí, perdón. dale, dale. No, no, sí. No, bueno, y lo otro ahí relacionado con la colaboración, creo que también la mirada que tenemos en las organizaciones. Nosotros de alguna manera siempre creamos, si se quiere, las cosas desde una mirada top-down, o sea, de arriba hacia abajo, y más bien hoy el bottom-up es súper importante porque la gente tiene criterios, sabe, la gente también conversa, lee, escucha, o sea, todos de alguna manera tenemos información que es muy relevante. Entonces si invitamos a la gente a crear, a co-crear con nosotros, a participar, yo creo que también aparecen cosas muy novedosas para la organización. Me encanta. Te iba a decir que quiero como destacar y hacer énfasis en eso que comentaste del caso de oftalmología, donde es esa colaboración de empresas privadas diciéndole a las instituciones académicas, queremos esto, tenemos oferta, y el tema del mercado laboral, ¿no? Es espectacular y muy valioso porque es un cambio total de pensamiento.
muchas veces siento que las empresas tienden a decir, bueno, sí, somos, no sé, el cliente primero y todo pensando en el cliente, pero en este caso el cliente primero significa buscar, bueno, el equipo, el lugar, pero también esas personas, todo con el objetivo de ese cliente. Un poco lo que Sí, comentas también con los maestros, o sea, tu objetivo siempre va a ser vender, no es que vamos a hacer un mundo de fantasía donde solo con ayudar a la gente podemos subsistir, pero es ir más allá. Me encanta, exacto. tremendo aprendizaje. Sí, sí, tal cual. Yo encuentro que ahí hay mucho por aprovechar, mucho por ponerse creativo e intentarlo. O sea, yo creo que muchas de estas cosas en las que yo he participado han sido como de a veces pensarla, me pasó, bueno, yo te contaba cuando grabamos el podcast que nosotros también lo hicimos con el tema de los pionetas. Los pionetas son los que descargan el saco de cemento del camión. Para nosotros es un elemento clave en la cadena de cara al cliente. De hecho, muchos clientes a veces te cambian cuando el pioneta no tiene un buen comportamiento. Entonces, y normalmente el pioneta no es propio, sino más bien es externo, es de la empresa de transporte. Y nosotros entonces nos planteamos un día, bueno, ¿qué pasa si yo fidelizo a este pioneta? ¿Cómo lo puedo fidelizar? A ver, perdón, Entonces, antes de sí. continuar, ¿tú nos puedes contar un poco cómo es el proceso? O sea, el pioneta busca el cemento en Cementos Polpaico y se lo lleva a la persona, ¿o cómo es esta cosa? No, está bien. Nosotros contratamos, trabajamos con empresas de transporte que son externas a nosotros y finalmente estas empresas de transporte tienen el chofer, normalmente un camión, va el chofer y los pionetas. Esto cuando estamos haciendo distribución de saco de cemento. Ok, Entonces, ellos después van y recorren los distintos clientes, que obviamente esa es la gestión que hemos hecho nosotros, cuál es la ruta, dónde tienen que descargar los sacos, y a ellos les pagan nada por saco, o sea, no sé, 1.000 y tantos pesos por saco, es muy poco. De hecho, si uno ve cuánto ellos ganan mensualmente, es muy poco. Entonces, mm, estos pionetas normalmente es gente como que realmente está un poco aislada en la sociedad. Entonces, de hecho, la misma empresa tiene un trato bastante difícil, digamos, con ellos. Entonces, eh, nosotros ahí lo que pensamos fue, ¿qué hacemos si fidelizamos este pioneta? Y ahí, bueno, yo me metí con la gente de logística a trabajar y nos volamos en un momento a pensar y dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo fidelizamos? ¿Qué mueve esta gente? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, de ahí elaboramos como la idea, y unimos varias cosas. Uno, ir a hablar con la empresa. Me acuerdo que justo tuvimos un evento de sostenibilidad, nosotros estamos fuertes con la sostenibilidad, y ahí ya está el vamos para dueño de allá. estaba el dueño de la empresa y yo me acerqué a hablar con él y le dije, oye, hagamos este proyecto, que vas a ver que te va a traer muy buenos resultados, que vas a ver que te va a servir, no sé qué. Y él dijo, bueno, dale, apuesto, vamos, probemos. Entonces nosotros fuimos y le contamos a él, mira, lo que queremos hacer es primero hablar con tu gente, entender cómo piensa, qué es lo que necesita, qué es lo que los mueve, y de ahí ver cómo nosotros podemos hacer una propuesta más atractiva para ellos. O sea, finalmente la ecuación de pago es la misma, porque nosotros hacemos un contrato con el transportista, pero también dijimos que otras cosas pueden aparecer ahí. Entonces, lo primero que hicimos, contratamos también, ahí trabajamos con una fundación, que es una fundación chilena, que yo había conocido cuando había estado formándome en coaching, y ellos trabajan con chicos que han sido privados de libertad. Entonces yo Ok. vi un puente ahí porque dije, a ver, no solamente tomar a la fundación que tiene como todo un background social que a nosotros nos sirve, sino más bien también cuando empecemos, yo ya fui más allá, como el día que quiera contratar un pioneta, ojalá esta fundación traiga a esos chicos que hoy no tengo cómo meterlos al mercado, cuesta mucho meterlos al mercado, y empiecen a circular, digamos, en las organizaciones. Entonces ellos obviamente armaron el proyecto, les encantó, participaron con nosotros y bueno, ahí empezamos a elaborar primero un diagnóstico, y en el diagnóstico fue heavy porque cuando nos acercamos a estos pionetas y a los conductores dijeron que llevaban años trabajando y que nadie les había preguntado absolutamente nada de qué los movían y qué les gustaba y qué necesitaban y todo. Segundo, como mitos, como que uno piensa, bueno, lucas, obviamente plata. Y cuando empezamos a ver el diagnóstico fue muy importante porque aparecía como, no, que ellos efectivamente lo que buscaban eran ser alguien para la familia. O sea, finalmente que para su familia fueran reconocidos, que poder obviamente garantizar un bienestar a la familia, pero
como tener un valor adicional para su familia, un referente, ¿no? Y después, por otro lado, aparecía muy fuerte el tema de darle oportunidad también a las mujeres de ellos, ¿no? Ok. Entonces ahí nosotros elaboramos como una serie de beneficios, este es igual un proyecto que todavía está ahí como dando vueltas, pero elaboramos como una serie de cosas que para nosotros probablemente no tienen costo adicional, y dijimos, bueno, y esto se lo podemos ofrecer y ojalá a futuro, cuando yo tenga un puesto, por ejemplo, en la planta de cemento para un operador, darle incluso, el punto era también hacer un match como con los puntos tipo así como las estrellas que te da Uber, y que él con sus estrellas pudiera canjear también beneficios relacionados a eso que para él era importante. Y de la mano con eso podían venir certificaciones laborales que pudieran hacer que él pudiera el día de mañana ya ser un operador y entrar en una carrera laboral totalmente distinta, ¿sí? Entonces, bueno, esto surgió de una reunión de una hora donde nos pusimos a pensar creativamente qué podíamos hacer y bueno, y cómo podíamos romper este paradigma, romper esta rueda. Entonces yo creo que la invitación todo el rato es como ir hacia allá, acercarse y también de nuevo como con el cliente, cómo piensa, qué necesita y cómo desde ahí yo puedo construir algo distinto. ¿Y cuánto tiempo tiene este proyecto andando? Mira, este proyecto todavía no está andando, o sea, lo Ah, diseñamos, quedó trunco por distintas cosas, pero no, lo hicimos hace como 2 años atrás, más o menos. Hicimos todo este trabajo y bueno, y ahí para nosotros además, no te cuento la motivación que nos ha generado ese proyecto y que todavía, claro. bueno, es ahí, estamos ahí como para avanzar. Pero bueno, también se vuelve mucho más enriquecedor para todos los que trabajamos en esa cadena, ¿no? Sí, habla muy bien. Yo comentaba en el podcast, que si lo escuchan, a mí me impresiona mucho todas las historias y toda la perspectiva que da Romy cuando es una empresa de cemento. Que lo digo porque eso no entra en mis intereses. Sinceramente, nunca en mi mente habría sido así como voy a buscar inspiración, voy a buscar algo increíble de recursos humanos, me voy a una empresa de cemento. Pero ustedes son un ejemplo de que hay cosas interesantes pasando y están en los lugares donde uno no se esperaría y está, o sea, y eso es lo que tiene que pasar, tiene que estar en todos lados, no solo pensar en ese tipo de cosas en una empresa, no sé, de software, en un Google o en una, no sé, en otras cosas. Exacto. Bueno, y ahí es un poco lo que te decía recién. Yo creo que hoy en el mundo, o sea, en el entorno, tenemos mucha información que está disponible y que no necesariamente la conocemos, y ahí volver al principio de la colaboración, o sea, de hablar con otros, de entender cómo otros han hecho otras cosas y de ahí extrapolar ideas, decir, esto me puede servir, cómo lo llevo a mi negocio, cómo cambio, digamos, un poco los paradigmas. Pero sí, con el Claro. cemento nos pasa mucho eso. Yo me acuerdo en el MBA, mis compañeros decían, yo contaba algunas cosas y decían, pero no puedo creer que hagan eso, yo pensaba que era una fábrica. No, no somos una Mm, fábrica, tenemos también mucha inteligencia, tenemos muchas cosas muy interesantes. buenísimo. Bueno, ahora vamos con otro tema que mencionaste y que sí o sí tenemos que desarrollar, que es el tema de la sustentabilidad. Quiero que hablemos, bueno, con el avance tecnológico y todas las nuevas tendencias que hay muchísima potencial y muchas cosas que hacer, pero también tenemos una crisis climática que ya no se puede ignorar. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que es el papel de la sostenibilidad en el tema de industria y en los negocios del futuro? Bien, perfecto. Yo creo que hace rato, te diría, las organizaciones tomaron la sostenibilidad. Acá voy a hablar obviamente de la experiencia que yo tengo más cercana, que es mi organización, pero estudiando también veíamos casos de distintas empresas y al final el tema de la sostenibilidad hace rato pasó a ser parte de la mirada del negocio. Quizás desde distintas perspectivas, vos lo planteabas recién, o sea, desde lo medioambiental, es lo típico, clásico y obligatorio, te diría, es como lo mandatorio que de alguna manera las distintas regulaciones o cuando uno licita un proyecto, bueno, te lo exigen, ¿no? Entonces creo que esa es como la base. Creo que el salto que nos hemos pegado en términos de sostenibilidad es en el concepto de sostenibilidad, de ir más allá y animarnos a tener áreas. Nosotros, me acuerdo, tenemos un área de sostenibilidad que está dentro de la Gerencia de Recursos Humanos de Asuntos Corporativos, algo que también por ahí puede ser raro, pero por ahí nació. Y la persona que la creó, una compañera mía que está metida en este mundo hace rato,
ella venía primero, su área era relacionamiento comunitario. Y ella, bueno, Okay. entendiendo el tema, empezó a expandirse, digamos, hacia este mundo de la sostenibilidad, al punto tal que cuando nosotros, bueno, nosotros primero éramos una empresa multinacional, después nos vendieron, pasamos a ser chilena, y ahí en ese cambio se produce como el cambio también de mirada como negocio, de estrategia, cambiamos el logo, cambiamos muchas cosas, y de la mano con eso, la sostenibilidad como base. O sea, ahí pasó a ser un pilar para nosotros, y lo tomamos en serio. Y la sostenibilidad, como te decía, no visto solo desde lo mandatorio, que es lo medioambiental, sino también de el trabajo que uno hace con todos los distintos grupos de interés. O sea, un poco los ejemplos que yo te daba recién, estar trabajando con los pionetas, estar trabajando con los clientes, estar trabajando con las comunidades, con los colaboradores, obviamente, pero creo que ahora el tema es integrar finalmente a todos los otros grupos de interés que antes por ahí uno no integraba, o más bien, creo que las industrias hemos visto mucho esto del trabajo comunitario como una necesidad. O sea, antes lo veíamos como una necesidad porque si no, obviamente te impiden abrir tu fábrica o Sí, a eso me operar. encantaría, claro, es muy Sí. distinta la mirada de ahora a la de, por ejemplo, acá en Chile y en otros lugares que se sabe, no sé, una minera abre un pueblo y colegios y cosas para los trabajadores que están ahí, pero en lo que ya no hay interés en el mineral de ahí, bueno, chao. O sea, antes uno podría haber argumentado, a nosotros nos importa y tal, pero lo que estamos hablando ahora es más allá, no es solamente para sacar esa certificación o para que no haya una revuelta alrededor y te cierren la operación. No, más bien, o sea, yo creo que hay un tema de contribución con el entorno que es necesario, o sea, y que creo que todas las empresas de a poco hemos ido asumiendo. Yo lo traste contar, nosotros tenemos como mirada que decimos, bueno, cada vez que alguien compre un saco de cemento volpaico, la sociedad en su conjunto se beneficia. Y eso Ujú. está asociado a lo que nosotros decimos como la vida mucho mejor, y de ahí acciones concretas. Cuando nosotros partimos con esto, se mapearon por áreas cuáles eran los proyectos que se podían tomar para trabajar con los distintos grupos de interés, y eso, digamos, se puso bajo una estrategia que nosotros tenemos metas al 2025, y bueno, que se han ido trabajando en lo que llevamos todos estos años. Entonces creo que ese cambio ya está instalado, que las empresas lo hemos ido madurando, entendiendo que es lo que te lleva a la rentabilidad. O sea, ya no es al revés, sino más bien vamos de la mano. Es como estas dos cosas son paradojas que tienen que existir de forma conjunta. Por un lado, la rentabilidad, y a la vez, ¿cómo hago para ser sostenible en el tiempo? Y esto Claro. ya porque de alguna manera, si no, todo va a hacer que tu negocio, digamos, no continúe. O sea, si hoy, no solamente lo que vos decías, las mineras, cuando uno licita los proyectos, es súper interesante todo lo que te piden y lo que te evalúan y te exigen en términos de todos los proyectos que vos tenés de sostenibilidad. Ellos hacen un trabajo súper fuerte, entonces al final, si uno quiere poder participar en negocios de este tipo, bueno, tiene que entrar en esa transformación. Claro. Así que yo creo que mucho va por ahí. Bueno, el tema de las economías circulares, esto que te decía, cómo de a poco uno piensa no solo en su negocio, sino en negocios adicionales. Nosotros, por ejemplo, eh, los servicios que tenemos en la planta de cemento que tenemos en Tiltil, por ejemplo, el lavado de la ropa de los trabajadores, eso se desarrolló gente en las comunidades, y esa gente es la que hoy nos hace la lavandería, digamos, de la ropa. Dejamos de contratar un nene lejano a nosotros. Y después, por ejemplo, como te decía, el tema de las economías circulares también, cómo reutilizar los desechos, los escombros. Nosotros, por ejemplo, en el tema del hormigón se da mucho que a veces, bueno, a vos te piden cierta cantidad de metros cúbicos, uno llega a la obra, despacha, y puede ser que sobren metros cúbicos, y eso normalmente uno llega a la planta, los desecha, y finalmente uno después tiene que pagar para destruir esos escombros, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué se puede hacer con eso antes? O sea, si sobran metros cúbicos, quizás agarrar y decir, si estamos haciendo, no sé, una plaza, ¿cómo llevo eso y lo coloco en otro lado? ¿Cómo recupero también esos escombros? Claro. Empezamos a hacer análisis como en términos de calidad del producto, a ver cómo podíamos reutilizar, por ejemplo, la arena que está dentro de esos escombros. Entonces, yo creo que ahí aparecen otras cosas, y que eso ya hoy también está bastante
desarrollado y de nuevo te lleva a la cadena. Nosotros tenemos proyectos así con partner como, bueno, Sodimac, que trabaja con nosotros, son clientes nuestros, también tenemos proyectos así, entonces te lleva de nuevo a una mirada colaborativa o Claro. una cadena. Eso yo lo relaciono, bueno, con los ODS, que mañana vamos a estar hablando un poquito de eso, pero hay un ODS, el número 17, que son alianzas estratégicas, que es precisamente ese. Una vez que tú dejas de ver más allá, cuando ves más allá de lo que supuestamente es tu negocio, te das cuenta que, bueno, además de tener un impacto en las comunidades, hay oportunidades de negocio. O sea, hay casos de gente, el otro día me enteré de un caso de una empresa, una como fábrica de nueces que exportaba todas sus nueces y se quedaba con la concha de las nueces y no sabían qué hacer con eso. Pues resulta que después de una investigación se dieron cuenta que en la concha de las nueces hay como un elemento que conserva, que es conservador. No sé si esa es la palabra, pero bueno. El punto es que ahora hay una nueva línea de negocio sobre vender esto y se le vende a otras industrias para el mantenimiento de las materias. Entonces, es esto, todos somos parte de un algo más y todos nos podemos ayudar. Después de esta hermosa intervención mía, te quiero contar una pregunta que nos llegó sobre este tema. Alberto Francisco Muñoz Rosales, primero dice, excelentes ideas, Romina, que si le puedes recomendar alguna bibliografía sobre sostenibilidad o alguna liga que me ayude a entender el concepto. Algo que podríamos investigar. Mira, la verdad yo no soy experta en el tema de sostenibilidad, me declaro ahí como aprendiz y participante, pero sí puedo tomar el compromiso como de preguntarle a esta compañera que es experta y le encanta y todo, y bueno, podemos ahí disponibilizarlo después al link, sin problema. Perfecto, vamos a hacer eso entonces. Dale. Bien, ahora me encantaría que avanzáramos a otro tema que también desarrollamos un poco en el podcast, pero que nos quedamos sin tiempo, que es el tema del liderazgo femenino. ¿Cómo lo ves tú en el clima actual y en el futuro? A ver, creo que hoy, de nuevo, ya hay cosas como estas, como hablamos recién, la sostenibilidad, la equidad de género, el tema que tuvimos hace años también de la inclusión, o sea, que algunas cosas han venido impuestas por una ley o por regulaciones, después también por modas, y finalmente hoy ya son temas que están súper incluidos en las organizaciones. Una vez creo que escuché del gerente general de mi empresa que él decía, hoy las mujeres tienen más posibilidades de llegar a un directorio que yo, o sea, y eso es cierto, o sea, bueno, bien para nosotras. Un poquito exagerado. ¿Eso por qué? Bueno, pero porque ahí entra un poco este efecto de lo que hablamos recién, la necesidad, la moda desde la diversidad, o sea, yo todos los años cuando sale publicado, creo que es en el Mercurio, que dice, bueno, los directorios integrados por mujeres, entonces se le da un espacio súper relevante y hoy se busca. Ahora, el desafío ahí, de nuevo, es desde qué lugar, o sea, vamos a tener una mujer, y yo lo discutía mucho con algunos compañeros míos de MBA que por ahí estaban como en empresas, en directorios más chiquitos, o sea, no, bueno, sí, hay mujeres, pero la verdad que no nos suma nada, no nos opina nada, bueno, ahí entramos en unas discusiones, pero claro, ¿desde qué lado vos querés tener una mujer en el directorio? ¿Qué sentido tiene? ¿Es un tema de moda, de necesidad, o más bien es porque voy a empezar a capturar beneficios, digamos, de tener la diversidad ahí en la mesa? Yo te contaba en el podcast que nosotros, claro, hace dos o tres años integramos una mujer en el directorio, y al principio los comentarios eran así como que claro, que iban más lento, que por ahí preguntaba mucho más, que bueno, pero porque la mujer tiene otro perfil, tiene otra forma de pensar, y de ahí aparece la riqueza también. Entonces, de la mano con eso, creo que el liderazgo femenino ya no es tema de moda, sino más bien está sobre la mesa, y se está abordando y se está trabajando, incluso no en proyectos concretos, pero sí se mira, o sea, y se monitorea. Pero creo que el desafío está en mirar cómo aceptamos o cómo captamos la riqueza que tienen las miradas distintas. Eso creo que es lo fundamental. Sí. Ahí no solo desde las mujeres, sino también desde otras minorías que aparecen, ¿no? Y que bueno, hoy se están planteando socialmente, pero también en las organizaciones a veces es más difícil. Y bueno, desde ahí creo que es empezar a decir, bueno, cómo capturamos esta riqueza, cómo la utilizamos, cómo entendemos que lo distinto también agrega valor,
y damos espacio a eso. Entonces, yo en lo personal he tenido la suerte, bueno, de ir creciendo y trabajando en niveles gerenciales y todo, y nunca ha sido tema. Pero claro, a veces aparecen chistes, cosas y demás que también uno va educando, es parte del rol, ¿no? Ir educando nosotras y ir Sí, mostrando como ciertas cosas que ojalá ya no sigan ocurriendo. Eh, sí. Así que bueno, eso, creo que de ahí nosotros hoy, por ejemplo, estamos en el desafío de, tenemos conductora, bueno, hablábamos esta semana con el abogado del CRI, tenemos proyectos como de conductoras de camiones de alto tonelaje. Él decía, pero ¿están seguras? Ahí el chiste, ¿no? ¿Están seguras? Yo, bueno, a ver, pero efectivamente tenemos conductoras de máquina de alto tonelaje, de cargadores frontales, y yo creo que esto ya cada vez es más común, que la mujer se anime y se desafíe a entrar en espacios que antes era un no. O sea, creo que en esto ya hemos cruzado una línea y es como la mirada de igual a igual, y que la mujer ya no se cuestiona si eso es para su género o no, sino más bien se Claro, desafía y dice, tengo las mismas capacidades o puedo hacerlo, pero de forma distinta. Entonces creo que ahí el aprendizaje que tenemos en todos los ámbitos, no solo organizacional, porque digo, fomentar desde la educación en adelante, estas carreras que por ahí me acuerdo una vez entrevistaba a una chica que era ingeniera y me decía, bueno, yo era la única en una carrera, no sé si era ingeniería mecánica, en un curso de 30 era la única mujer. Entonces todos los ejemplos eran de auto y me tuve que poner a aprender de auto. Y también en un momento le dije al profesor y me dijo, bueno, esto es lo que hay, como onda, que ella se subiera al tema. Entonces, desde ahí creo que es volvernos para atrás también y pensar desde la casa, desde la educación de distintos lados, cómo empezamos a cambiar estos paradigmas y vamos rompiendo estas cosas que, bueno, de alguna manera han ido marcando las diferencias. claro. Bueno, eso que comentas de que hay una mujer en el directorio, podría parecer poco, pero igual es un avance. Y yo creo que eso poco a poco tiene que ir incentivando que los comportamientos se adapten. Precisamente, me gusta que hayas comentado eso, que cuando ella entró hubo un cambio en la forma de hacer las cosas. Y ahora yo creo que, claro, hay leyes y hay un estigma y una cosa de que a juro tienen que haber mujeres, perfecto. Pero ahora, ¿cómo las integras de verdad? ¿Cómo haces que se escuche su voz? Mucho, se sabe que muchas veces las mujeres no nos escuchamos porque los hombres hablan más fuerte o porque somos tímidas o porque tenemos un enfoque distinto. Entonces ahora es el tema, yo creo que el reto para los próximos años es armar un ambiente donde todo el mundo se sienta cómodo. Y ojo, no solo mujeres, quizás Sí, personas de diferentes orígenes, diferentes exacto. nacionalidades. Distintas minorías. Bueno, y Sí, ahí también creo que nosotras somos responsables en eso, o sea, porque al final nosotras también venimos aprendiendo de modelos más masculinos, o sea, si uno mira la mujer hasta, bueno, hasta hace poco, no sé, o sigue estando, como que se cuestiona el tema si la familia o la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí también aparecen distintas cosas que nosotras como mujeres tenemos que dejar de lado, ¿no? Y romper y animarnos a decir por qué no. O sea, creo que ese es también sí, el desafío que tenemos. Bueno, nosotras como mujeres muchas veces somos las mismas que nos hundimos, digamos, con estas cosas nosotras mismas, estamos cavando ese hoyo a veces más, sin darnos cuenta. Entonces también el liderazgo femenino, pero conservando, digamos, lo que nos hace distinta y la esencia femenina. Si no, a exacto. veces uno ve mujeres, claro, en puestos de liderazgo, pero si uno las ve, son mujeres súper masculinizadas, desde la forma de vivir y desde la forma de comportarse, ¿no? Entonces creo que lo importante es llegar a mirar el liderazgo femenino manteniendo la esencia de lo que nos hace ser mujer. Me encanta. Esa frase hay que hacer algo con esa frase. Romina, con todos estos cambios que estamos hablando, ¿cómo crees que van a evolucionar las cadenas de mando y de liderazgo dentro de las empresas? A ver, yo lo veo, te comentaba la otra vez, creo que es un aprendizaje para todos. O sea, yo por eso digo, me considero igual aprendiz en este camino, porque nosotros también nacimos en una generación donde estas cosas quizás aún todavía no se planteaban, o llegamos, yo cuando empecé a trabajar, no sé, hace varios años atrás, estas cosas igual tampoco se planteaban. Entonces yo creo que es un aprendizaje continuo, creo que
hoy en día los ejecutivos también van teniendo esa apertura. Obviamente hay empresas que son más tradicionales, bueno, un poco como vos decías recién, el tema del cemento, una industria tan tradicional, pero si uno mira ha evolucionado enormemente. Entonces, creo que está la apertura, creo que antes, como hablamos la otra vez en términos generacionales, los millennials era, oh, wow, un problema. Al final, si uno lo mira hoy, mucho de lo que los millennials te traían, hoy la pandemia te obligó a que lo hicieras, y lo hiciste, o sea, y no cambió nada. O sea, Ujú. tuviste que salir de O lo sea, que el mundo estabas no se acabó. acostumbrado. Exacto, entonces, y ganaste cosas, o sea, en ese camino, en esa pasada, ganaste cosas. Entonces, eh, yo creo que hoy, creo que te lo comentaba la otra vez, hay dos caras ahí. Por un lado, el mundo organizacional y ejecutivo, tener esta apertura para entender qué está pasando afuera y cómo esa riqueza o lo que está pasando afuera yo lo incorporo a mi organización y lo veo como una oportunidad y lo aprovecho para no quedarme fuera también de la ola, de lo que va pasando. Y por el otro lado, de nosotros como colaboradores, cuando llegamos a la organización, también entender que las organizaciones estamos aprendiendo, digo, las organizaciones estamos aprendiendo porque las hacemos las personas finalmente. Entonces, que hay momentos y que hay tiempos y bueno, yo también soy como bastante como de todo ya rápido en algunas cosas, pero también hay tiempos, o sea, hay cosas a madurar y que hay que ir acompañando las culturas organizacionales y ser uno también, te decía la otra vez, creo que el desafío está en ser uno la persona que entra y hace un cambio y no más bien simplemente buscar encajar en organizaciones que ya tengan ciertas cosas. Y ahí de nuevo volvemos a lo que hablamos la otra vez, como el enlace del propósito también es súper potente para eso. O sea, el propósito que tiene la organización, si hace match conmigo, pero también yo como puedo ser desde mi propósito un agente transformador para que ciertos cambios ocurran en el mundo organizacional. Quiero que paremos ahí porque, bueno, tengo que hacer una pausa, pero quiero que cuando volvamos, volvamos al tema este de cómo se ve la búsqueda de trabajo en el futuro según tú. Y me encantaría que nos fuéramos por esto de qué va a buscar una organización, qué deberíamos estar nosotros preparando para conseguir trabajo. Pero primero, bueno, quiero hacer una pausa para recordarle a todos que si aún no lo han hecho, llenen el formulario de asistencia para que quede constancia y les hagamos llegar su certificado si asisten mañana también. También les quiero recordar que este seminario otorga créditos convalidables con módulos electivos de los diplomados de gestión de organizaciones que ofrece Academy. Además, pronto van a comenzar una nueva serie de diplomados y probablemente hay algún tema que les interese. Por ejemplo, legislación municipal, ciencias del deporte, diseño instruccional. Hay muchísimos, muchísimos más, así que visiten www.xacademy.com para conocerlos. Bien. Bien. Mira, respecto al trabajo, yo creo que también siempre va a ser la incertidumbre, esto es incierto, me acuerdo cuando estaba estudiando y veíamos como transformación digital y uno dice, bueno, ¿qué es lo que se viene y cómo ir incorporando esto? Y bueno, también me acuerdo había una metodología que usábamos ahí y hacías el escenario, ¿no? De mirar tu organización en Canvas con las tecnologías que hay hoy, después las tecnologías que sabemos que más o menos están disponibles en otras industrias y cómo ya las incorporo, y después lo incierto, de 3 a 5 años, cosas que no sabemos que se van a venir. Ujú. Bueno, yo creo que en el trabajo es lo mismo, o sea, es un poco difícil predecir si uno quiere pensar, bueno, qué carreras son las carreras del futuro. O sea, creo que hay cosas que están a la vista, como el tema de todo lo que está relacionado a la tecnología, a la seguridad, digamos, ayer lo comentabas vos con Aldo, ¿no? Sí. O sea, yo escuché la conversación de él y, o sea, súper alineado lo que él comentaba de las carreras, ¿no? Entonces creo que mucho va por ahí. En el mundo del trabajo creo que van a aparecer cosas, yo me acuerdo también estudiando en esto en transformación digital, él decía, bueno, que hay un rol en la organización que es, por ejemplo, tener una persona que cumple un rol de observatorio tecnológico. Esta persona está continuamente mirando qué está pasando en el mundo en términos de tecnología y cómo eso lo puedo traer a mi organización. Y yo dije, wow, ¿quién está haciendo eso hoy en mi empresa? No, nadie. Entonces, creo que esos roles son roles que la organización, si quiere también permanecer, va a tener que empezar a invertir en eso, ¿no?
Claro. Así como, bueno, hace poco estuvo el boom de la innovación y creo que muchas personas o organizaciones querían meterse en esto de la innovación. Y bueno, después empezaron a hacer doble clic, entonces creo que hay cosas que van pasando por moda, pero también, bueno, hay que ir viendo qué es lo que se viene y acá la tecnología obviamente tiene mucho que decir. Yo creo que igual no es solamente mirando la tecnología, creo que hay, como te decía recién, hay carreras que van a ser oficios que son difíciles de reemplazar. Eh, o sea, obviamente, hoy en la minería hay camiones que se están conduciendo automático, por ejemplo, y uno puede decir, bueno, hoy nos cuesta a nosotros conseguir choferes, pero creo que hay carreras que son muy difíciles de pensar que se van a eliminar o se van a... Entonces también creo que por un lado viene el desarrollo de oficios, pero bueno, de nuevo vuelvo a lo que hablamos antes, cómo nosotros como organización empezamos a alinearnos con la educación y cómo también la educación se alinea con el mercado laboral. Y esto es una discusión de vida, o sea, creo que cuando uno lee libros siempre ha estado, porque bueno, vamos cambiando en ritmos muy distintos, entonces creo que hay un tema por ahí que tiene que ser más flexible en términos de trabajo, eh, y eso, y después, lo otro que me habías preguntado, ya me perdí. Perdón, pero sí, te iba a decir, quiero como concretar un poquito más mi pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo puede uno como afrontarse a la búsqueda laboral, Mm. quizás si no tienes tanta experiencia como en tecnología, por ejemplo? A ver, creo que hay mucho que hoy las empresas empiezan a ofrecer porque saben que no está disponible en el mercado, porque la gente no va a venir con esa formación. Como te digo, hay muchas cosas que el mercado educacional va más retrasado que lo que necesita el mercado laboral. Entonces, la otra vez hablaba bueno, con mi hermana, con un familiar que está trabajando en Mercado Libre, y ellos tienen planes de gente que estudie ciertos desarrollo, ciertos conocimientos en ciertas tecnologías para incorporarlo. Entonces, hay empresas como esas que tienen ya clarísimo que ellos tienen que salir a formar directo al mercado porque lo que quieren no está. Entonces, Exacto. eso por un lado. Y ahí hay que indagar. Y creo que acá también aparece mucho esto que ahora con la pandemia se notó más, como que se rompieron más claramente las fronteras en términos geográficos. Y hoy aparece mucho esto que yo puedo estar acá y puedo estar trabajando, no sé, para Rusia, por darte un ejemplo, y al final, ¿por qué no? Creo que todavía no nos hemos animado como a cruzar esa barrera, pero finalmente es algo que está pasando mucho de la mano con lo que pasó en la pandemia. ¿Y cómo afrontar esto? Yo creo que de nuevo ahí volvemos como al propósito, no solamente que yo quiera encajar en lo que está pidiendo el mercado, es también qué me hace sentido a mí y qué tengo para ofrecer dentro de eso y cómo dentro de eso, bueno, empiezo a formarme o empiezo a conocer qué es lo que me pueden ofrecer y ahí ingreso, digamos, en este mercado. Yo lo veo más por ahí, o sea, claro que hay modas, hay carreras que por ahí se van poniendo como más en moda en época, como uno puede pensar hoy, no sé, el otro día es seguridad informática, o sea, hay un perfil que nosotros hemos estado buscando por 4 meses y son súper... Tomen nota lo que nos están viendo. no, te juro, hoy, y el otro día lo leí en un chat que también buscaban seguridad informática, las rentas altas, entonces ahí obviamente hay posiciones que se van tornando cada vez más críticas de cara a lo que va cambiando, ¿no? Entonces, eso te diría, o sea, para mí como que hay que ir explorando y escuchando un poco qué es lo que va pasando en términos de mercado, en términos de los negocios y de ahí también cómo uno hace el enlace desde lo que estudió. O sea, yo también pensaba como, bueno, yo estudié recursos humanos, después me metí en temas de negocio, y ¿por qué no? O sea, ir metiéndome también en temas de transformación digital que me gustan y que de alguna manera también son un plus, digamos, para lo que yo puedo hacer en una organización. Entonces, pero bueno, construido de la mano, creo yo, con la organización. Perfecto. Bien, nos quedan 10 minutos y con Romina nos pusimos de acuerdo y vamos a probar algo distinto. Así que les vamos a compartir en el chat de YouTube un link de Menti. Los que no conocen Menti es un lugar como de interacción y queremos esta vez hacer algo distinto y escucharlos a ustedes, saber de ustedes. Entonces, a ver, Romy, la pregunta que les vamos a hacer es... ¿A qué te está invitando estas conversaciones? Y ahí un poco lo que hablamos con Cristina, sé que hay gente que viene siguiendo estas conversaciones desde ayer
y creo que el objetivo de por qué estamos acá, por qué estamos hablando de esto es despertar, movilizar, nutrirnos entre todos, también como lo decía recién, capturar cosas que se están haciendo en otro lado y también llevarlas a mi organización, y cómo yo también como un rol empiezo a desafiar otras cosas que quizás no necesariamente están ocurriendo. Entonces, a mí me mueve mucho como entender, bueno, si algo de esto ojalá haya aportado esta conversación a las personas que nos están escuchando, haya aportado también lo que hablaron ayer con Aldo, y sería muy bueno como ver a qué está invitando estas conversaciones. Perfecto. ¿Ya estás recibiendo respuestas? Sí, ya estamos Sí, recibiendo ahí un perfecto. par de respuestas. Bueno, y mientras todavía se llena un poquito, en algún momento Romy nos va a mostrar lo que se arma. Pero quiero aprovechar de preguntarte, de pedirte que nos des recomendaciones para todos los que nos escuchan. Y teniendo en cuenta tu perfil y tus experiencias, a mí me encantaría que des esa recomendación para las organizaciones, pero también para las personas. Para mí es importante abrirse, o sea, ver el mundo como una red de oportunidades, conversar, conversar. Yo creo que siempre que uno comparte, conversa experiencias, no solo en lo organizacional, con amigos, con distintas personas, aparecen oportunidades, aparecen intercambios. Entonces, creo que a veces, de hecho, está todavía ese celo. El otro día hacíamos un intercambio con un compañero y como no querían mostrar la PPT, yo y mi equipo, mostremos lo que tenemos, contemos lo que tenemos. Entonces, desde ahí, creo que tenemos que ser súper generosos, obviamente que hay cosas que son confidenciales, pero súper generosos en lo que tenemos a la mano, compartir el conocimiento hoy está disponible en todos lados, entonces abrirnos a eso, creo que eso es importante. Empoderarse, como decíamos recién, es mirar esto, cómo yo desde el rol que estoy puedo construir algo distinto. O sea, puede sonar utópico, puede sonar un sueño, pero bueno, Pero es yo real. voy por eso, apoyo. Sí. O sea, yo creo que todos tenemos nuestros momentos en el trabajo y, o sea, yo tengo un trabajo normal como cualquier persona, pero sí me gusta estar continuamente pensando eh, cómo puedo hacer algo distinto, si veo cosas que están pasando y no me gusta, si yo puedo darle la vuelta y puedo agregar algo extra. Y creo que de ahí por eso el empoderarse, y para eso no se necesita ni un cargo ni un título, se necesita creo que querer y actitud nomás, o sea, desde ahí. De ahí también conectado con eso, como conocer mi propósito, o sea, finalmente qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que yo quiero aportar a este mundo, o sea, todos tenemos un sentido. Entonces, desde ahí explorar, hacerme la pregunta, ¿con qué es lo que yo vibro cuando pasan ciertas cosas? Esa es la forma uno se da cuenta como que está haciendo lo que le gusta. Entonces, ¿dónde yo vibro? Y desde ahí, ¿cómo puedo llevar eso a otros sitios, a otros lugares? Pues a veces parece loco, pero uno habla de estas cosas con otras personas y wow, o sea, qué bueno que me regalaste esto, y empezamos a mover distintas cosas. Y lo otro, como mencionaba cuando hablamos más temprano, como esto, involucrar a las personas, involucrar a los colaboradores a todo nivel, crear con ellos, construir con ellos, o sea, animarnos a pensar distinto, fuera de la caja, romper paradigmas, creo que eso siempre está. Eh, y conectar, digamos, de alguna manera con los distintos grupos de interés, como decíamos, no solo quedarnos si estamos en una organización hacia el interior, sino más bien escuchar a los sindicatos que tienen para decir, escuchar a nuestras comunidades, escuchar obviamente a nuestros clientes, que es algo elemental. Pero cuando uno empieza a indagar, yo me acuerdo el año pasado en el MBA, estábamos en un proyecto y empezamos a indagar y yo les decía, bueno, ¿y ustedes cuántos se juntan con sus clientes? ¿Cuánto conversan con ellos y cuánto entienden? Nunca. Bueno, primer desafío, empezar a ¿Y qué tipo sentarte. de conversación recomiendas tú? O sea, ¿basta con una encuesta o tú dices, o basta con el feedback de los vendedores? Mira, hay ¿Cómo de dirías tú? todo. En ese momento nosotros estábamos haciendo un proyecto para almacenes, para un negocio de una app de almacenes que surgió de la nada. Y hicimos primero una encuesta y ahí nos encontramos muchas cosas que eran ya muy distintas a lo que ellos pensaban como los dueños de este proyecto. Entonces yo dije, acá ya claramente hay una brecha que no estamos conversando lo mismo. Sí. Y cuando yo hablé con el chico de la empresa, le decía, mira, nosotros hemos hecho esto como de juntarnos con ellos, escucharlos, entender qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, y desde ahí vas a sacar un montón de cosas que son súper potentes para que tu negocio crezca y a la vez ellos te elijan. Entonces es encuesta, llamada, obviamente la cercanía siempre es súper importante, también hacer como
grupos con ellos, juntarte de vez en cuando a tomar un café y conversar y recoger. O sea, nosotros el cambio que tuvimos en Polpaico, nosotros tuvimos un cambio de un gerente comercial cuando hicimos el cambio de empresa, y él lo primero que hizo fue salir y empezar a conocer cada uno de los clientes uno a uno, conversar. Después, claro, uno después puede decir, bueno, hago eventos, hago viajes, no sé, distintas cosas, pero hay cosas que son muy simples, sin dinero, y que se pueden hacer. O sea, y creo que es parte de la base elemental del negocio. Y después, como hablábamos recién, entender que estando en una organización tenemos, y bueno, y acá también nosotros estamos también bajo un entorno de una universidad, de un mundo de educación, y creo que el desafío siempre es acercarnos a las organizaciones, desde la educación acercarse a las organizaciones, y las organizaciones también acercarse al mundo educativo y empezar a pensar en futuro juntos y no separado como ha sido hasta ahora, que tenemos carreras que son explotadas y que estudian un montón de personas y después no tienen cómo ingresar al mercado laboral, y carreras donde no tenemos a nadie porque efectivamente, o sea, nadie forma en eso, ¿no? Entonces, claro, creo que también por ahí. Así que eso un poco como mis recomendaciones en general. Muchísimas gracias. A ver, ahora muéstranos la nube. Vamos a ver, acá tuvimos como varios participantes. Ya, perfecto. A ver, ahí lo que más aparece, entonces, innovar, el cambio, o sea, aparecen como palabras, digamos, más mencionadas. Claro, aquí mientras más grande la palabra, más gente la puso. Entonces ese innovar, exacto, mucha gente puso innovar. Innovar, el cambio, sí, repensar nuevas miradas, investigar. Perder el miedo, me encanta. Sí. Sí. Mirar el futuro, bueno, prepararse. Generar comunidades. Generar comunidades, actualizarse. Indagar, eso básico. O sea, yo siempre digo en mi equipo como preguntar mucho, ir un poquito más allá. Resiliencia, sin duda. Este momento nos ha invitado mucho a eso, y creo que sí, todo el rato. Muchísimas gracias, Romy. Una vez más, o sea, a mí me encanta conversar contigo. Le invito a todos a que escuchen nuestro episodio de podcast, que también fue espectacular. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que se conectaron otra vez y a los que verán este video por YouTube después. Nos volvemos a encontrar mañana, ya para el último día del evento, para el cierre, y debo decir que es como un broche de oro con María Jesús Novo, porque con ella vamos ya a concretar, vamos a cerrar el círculo. Ayer hablamos sobre el futuro junto a Aldo, hablamos de lo que viene, con Romy, de lo que viene en tecnología y en nuevas industrias. Con Romy hoy hablamos sobre las personas, sobre ese componente importantísimo. Y mañana vamos a hablar sobre el empleo juvenil, sobre esas generaciones que se están formando ahora y que van a caer en ese nuevo ambiente y que, bueno, van a liderarlo, ¿no? Que son el cambio. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver mañana y muchas gracias por conectarse. Gracias. Gracias. Academy.